¿Estás pensando en invertir en la Florida? Elite Homes Group te brinda Asesoría constante de acuerdo a tu requerimiento, planteamiento de las oportunidades para que tomes la mejor decisión, procesos eficaces y eficientes, financistas de préstamos y todo lo necesario para que tu experiencia en inversión sea exitosa. No esperes más y contáctanos para asesorarte en tu próxima inversión. ¿Estados Unidos volverá a caer en una crisis inmobiliaria? ¿Estará nuevamente en una burbuja? Según la revista Forbes, el 40% de las propiedades en los Estados Unidos no poseen hipoteca. Esto quiere decir que ese porcentaje no corre el riesgo de caer en foreclosure, es decir, no sufrirán un embargo por parte del banco. Según la CBS, el 60% de los propietarios tienen una tasa de interés por debajo del 4.5% fijo, garantizando que el monto de la cuota sea más cómodo y factible de cumplir con el pago. Según la NAR, que es la Asociación Nacional de Realtors, lo que va en el 2021 y el 2020, todas las propiedades han tenido una revalorización del 10.5%. Menos del 10% de hipotecas tienen una tasa de interés variable. Es un indicativo de un mercado estable y saludable. El 90% de las personas ya saben cuánto será su pago mensual fijo por los próximos 30 años. Un indicativo de que tenemos un mercado saludable es que las propiedades duran en el mercado un promedio de 6 meses. Según la Asociación Nacional de Realtors, actualmente las propiedades están durando solo 60 días en el mercado. Según CoreLogic, el 2.1% de las propiedades que están hipotecadas tienen una amortización negativa. Esto quiere decir que con cada pago mensual que se realiza solo estás cubriendo los intereses y parte del capital. Así mensualmente va creciendo la deuda. Ahora, el sistema financiero cambió y utilizamos el sistema francés, que es una porción del pago mensual, el cual va al capital y otra porción va al pago de intereses. No podemos predecir qué va a ocurrir, pero con todas estas estadísticas esperamos que les sirva de mucha ayuda y puedan sacar sus propias conclusiones. Bienvenido. Les vamos a hablar sobre los 5 errores que los inversionistas cometen al momento de hacer una inversión. Error número 1, hacer la compra a título personal. No somos expertos en el tema, pero la mayoría de nuestros clientes, los asesores tributarios les recomiendan aperturar una empresa americana, LLC o Corp para obtener estos beneficios. Evitar la retención del FIRPA del 15% al momento que vendan su propiedad. Tiene beneficios fiscales, puede incluir gastos como el boleto aéreo, costos de mantenimiento, el property management, entre otros. Algo bien importante es el impuesto sucesoral. Acá en la Florida representa el 45%. En el caso de que tengan la propiedad a nombre de una empresa, la empresa nunca muere. Esas acciones de la compañía pueden traspasarse a otras personas. Nosotros tenemos especialistas tributarios, te hacen el proceso fácil y sencillo. Y estas fueron todas nuestras recomendaciones. Sigue nuestros próximos videos para que escuches más sobre esos errores que no debes cometer al momento de invertir. Bienvenidos a todos los asistentes del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Espero que este webinar sea de su ayuda para entender un poco el pago de impuestos acá en los Estados Unidos y las ventajas que pueden aprovechar siendo inversionistas. Para los participantes del día de hoy, mi nombre es Eusebio Salas, licenciado, broker licenciado en el estado de la Florida. Me encanta mi trabajo, me apasiona el real estate por ser el mayor generador de riqueza. También el día de hoy me acompaña mi compañera Joana Loyo. Hola Eusebio, bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy y bueno, estoy segura que les va a encantar este webinar. Tiene información con muchísimo valor y es información que todos nuestros clientes siempre nos están preguntando. Para los asistentes que no me conocen, mi nombre es Joana Loyo, yo soy broker de bienes y raíces. Tengo mi licencia ya más de hace 8 años y bueno, nosotros operamos, cubrimos todas las áreas, lo que es en Miami y acá en Orlando. Y bueno, para hablarle un poquito acerca de quiénes somos nosotros somos un grupo de asesores inmobiliarios. Estamos acá ubicados, bueno, como les dije anteriormente, cubrimos todo lo que es la parte de Miami y de Orlando y somos expertos en clientes internacionales. Dentro de nuestro grupo contamos con asesores especializados en diferentes áreas. Cubrimos todo lo que es la parte del financiamiento, la parte de migración, la parte tributaria, la parte sucesoral. Y lo que queremos hacer es para brindarles una asesoría integral a nuestros clientes. Para nosotros es muy importante que nuestro cliente se sienta que con nosotros tiene todas las especialidades cubiertas y no es que tiene que ir con un especialista
yo tengo que acudir con un contador aparte, yo voy a tener que buscar la parte financiera por otro lado, no con nosotros. Nosotros los vamos a poner en contacto con todos porque tenemos un grupo especializado para prestarles todo el servicio. Nosotros, bueno, vamos a estar con ustedes de la mano durante todo el proceso. Y hoy, en el webinar de hoy, tenemos una promoción exclusiva muy buena que se las vamos a decir al final. Así que quédese con nosotros hasta el final para que tengan toda la información al respecto. Sí, bueno, y el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Quiero presentarles a nuestra panelista, la señora Claudia Sáenz, asesora estratega de negocios, fundadora, CEO de Tax Solution Bookkeeping, que es una empresa líder en el área de servicios contables y tributarios en el área de Orlando. Cuenta con más de 38 años de experiencia en el área de contabilidad financiera, tributaria, administrativa y auditoría, tanto en Colombia como en los Estados Unidos. Ahora quedamos en sus manos, señora Claudia. Muchísimas gracias, Eusebio. Muchas gracias, Joana. Realmente me apasiona hablar sobre el tema, así que espero no atrapar tanto tiempo de ustedes, pero sí los felicito por este tema tan interesante. Creo que es la pregunta del millón. ¿Cómo funciona el pago de impuestos en los Estados Unidos? Porque cada uno tenemos, si somos extranjeros, tenemos una costumbre de pago de impuestos en cada país. Entonces, como que, Joana, en el momento de hacer una inversión es un tema bien importante, ¿no es cierto? Así es, señora Claudia. De hecho, es una de las primeras preguntas, aparte de cuando nos consulta más o menos cuánto está en el precio de las propiedades, qué tipo de propiedades puedo invertir en Orlando. Esa es la segunda pregunta que nos hacen, ¿cuál es la parte impositiva? Porque, bueno, es algo bien importante que al cliente de hecho, le va a caer por siempre ese tema. Entonces, es sumamente importante. Excelente. Ahí ya estoy compartiendo pantalla. Todavía no. ¿Todavía no? Ok, déjame miramos, que les preparé una presentación, pero algo así espectacular para todos ustedes. Son muy mimados de Joana y de Eusebio. Definitivamente los felicito porque los inversionistas que están trabajando con ustedes, veo el cuidado especial, pequeño y grande de todos los detalles. Y aquí nosotros desde Tax Solution hacemos nuestra parte. Ahorita sí estoy compartiendo la pantalla. Ahora sí se lo vemos. Sí, ahora sí. Entonces, para todos les damos la más cordial bienvenida. Como parte del grupo integral de Joana y de Eusebio, cuidamos la parte tributaria, la parte del reconocimiento y el pago de los impuestos en los Estados Unidos. Tax Solution realmente tiene soluciones a su medida. Y les cuento algo interesante para los clientes de ustedes. Tenemos una app, tanto en Apple como en Android, que se llama Tax Solution and Bookkeeping. Y uno de los temas que vamos a trabajar hoy, que se llama el pago de impuestos y el Tax ID, cualquier persona puede descargar el app y a través del app se comunica con nosotros y hacemos todos los trámites que se requieren. Realmente, Qué noticia. sí. La tecnología en ayuda de administrar las cosas bien, de hacer las cosas bien como siempre las queremos hacer. Sí, entonces como ustedes dicen, esperen para el final porque ellos les traen una gran sorpresa que va unida a la facilidad de hacerlo a través del app. Así que solo buenas noticias nos esperan en estos webinars. Muchas gracias a la presentación. Eusebio ya la dijo, somos una empresa realmente con una experiencia muy grande en el tema tributario y una experiencia muy grande en el tema de impuestos en los Estados Unidos. De hecho, yo soy panelista de preparadores de impuestos en el segundo semestre de cada año. Voy por todo el país dictando las capacitaciones. Pero cuando hablamos de impuestos, en los Estados Unidos es bien interesante saber quién rige estos impuestos. El IRS es como el centralizador encargado de redactar y aprobar poner en práctica las leyes que el Congreso y el presidente de los Estados Unidos rigen en el área tributaria. Entonces, la interpretación de esta ley y ponerla en funcionamiento y
mirar que se cumpla se llama el IRS, Internal Revenue Service. Entonces, supongamos en Colombia se llama la DIAN, aquí es el IRS, que se encarga de recaudar todos los impuestos a nivel federal. Puede que en algunos casos, algunos estados pagan un impuesto federal y estadual, pero nos vamos a concentrar en lo que es la generalidad para todos, porque a pesar que estamos en la Florida, en algún momento los pueden contactar otros estados. Entonces, ¿quién nos rige? El Congreso, el presidente da las normas y el IRS se encarga de ponerlas en funcionamiento. Es como nuestro órgano que nos audita, nos cobra, nos llegan las cartas, que son las famosas cartas temidas cuando hay un sobre que se dice el IRS, creo que nadie quiere destaparlo porque Uno se piensa que asusta cuando pues, los no quiere ni abrirlo. no quieren ni abrirlo. Entonces, en realidad, el pago de los impuestos en Estados Unidos es mucho más simple y más sencillo de lo que todos nos imaginamos. ¿Por qué es sencillo? ¿Qué tenemos que informar? Las rentas. ¿Y qué es renta en los Estados Unidos? Es toda clase de ingresos. No está necesariamente asociado a una renta de una propiedad. Se incluye los salarios, los intereses, los dividendos, las rentas provenientes de las inversiones que ustedes hacen con Joana y con Eusebio, pensiones, entre otros. Entonces, realmente, ¿cómo es nuestro sistema? Nuestro sistema es relacionado con impuesto a la renta, income tax. Muchas de las personas me preguntan, ¿y dónde pongo yo lo que yo tengo? Entonces yo le digo, no, aquí va, es informar lo que recibe de sus bienes. No necesariamente el patrimonio es reconocido e informado en las declaraciones personales. Esto genera algo bien importante, porque no sé por qué algunos inversionistas extranjeros temen tanto que su patrimonio sea expuesto en las declaraciones de impuestos. Aquí, si usted tiene un carro, si tiene un bote, si tiene etcétera, etcétera, estas cosas no se tienen que relacionar. Solamente los activos que le generan un ingreso. Entonces, es algo que les ha generado mucha confianza a las personas y mucha tranquilidad porque no se sienten como tan vulnerables de que se expongan a sus situaciones particulares. En el webinar anterior vimos con detalle las estructuras de inversión. Solamente aquí vamos a mirar que siempre usted va a tener las opciones de crear empresa o hacer sus inversiones a nivel personal. Entonces, siempre consideramos que el individuo extranjero, sea residente o no residente, y más adelante vamos a ver qué significa eso, puede hacer sus negocios con Joana y con Eusebio en los Estados Unidos, comprar su bien inmueble como un socio de una sociedad, valga la redundancia, que la pueda crear como miembro de una sociedad limitada o como persona natural o partnership de una corporación. Puede ser extranjera o puede ser local. Entonces, ¿quién debe pagar? Todas las sociedades y las personas que tienen ingreso en los Estados Unidos son sujetas al pago de los impuestos. Puede ser que reciban una renta fija, puede ser que reciban dividendos, todos vamos a estar sujetos. ¿Qué es lo más interesante? Que siempre se va a poder deducir de los ingresos que reciben, de los inmuebles que ustedes compran, bien sean comerciales o residenciales, todos los gastos que tienen relación con esa actividad. Significa que nosotros vamos a pagar el impuesto a la renta solamente por la última línea, la ganancia neta de la inversión que ustedes están realizando. Exacto. ¿Sabe qué será clave? Una de las preguntas que nos hacen mucho es, ¿qué pueden los clientes deducir de ese ingreso? ¿Qué Porque pueden ellos deducir? calculan, es muy fácil para ellos
calcular cuánto va a ser el ingreso que van a generar y más o menos tener una idea de cuáles van a ser sus gastos. Ok. Saben que van a tener un impuesto a la propiedad anualmente, la administración de la propiedad, todos esos gastos. Entonces ahí sigue toda la lista de lo que esté conectado. ¿Qué está conectado? Todos los gastos directos que Joana nos acaba de mencionar. La asociación, si alguna vez tiene que poner algún servicio público, una reparación que ustedes tengan que hacer. Los gastos de la preparación del impuesto es un gasto que también se deduce. Si usted es extranjero, necesita venir a los Estados Unidos a revisar todos los trámites de su declaración de impuestos, ese gasto de ese viaje es deducible de esa renta. Y algo bien interesante, la depreciación. Es un valor, Una si ventaja usted, que tienen las una invertir en ventaja propiedad. grandísima. Si usted compra a nivel residencial, el valor de la construcción, porque la tierra no es depreciable, se divide en 27.5 años. Entonces, si ustedes ven menos, el valor ya final para calcular el pago de impuestos es bastante reducido, que es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos porque no hay renta presuntiva. Importante. Aquí no se presume que la propiedad va a dar X valor y que usted me va a pagar el impuesto, sea o no real. No, aquí todo es real. Usted presenta su anexo, a través de nosotros se lo preparamos, donde detallamos absolutamente todo lo que recibió y todos los gastos que están directamente relacionados con la actividad de la renta y disminuye realmente bastante. Y después al final que les presentamos el porcentaje, se van a dar cuenta que son ventajas tras ventajas. Entonces, recapitulando, cuando usted quiere invertir en bienes raíces en los Estados Unidos con Joana y Eusebio, usted sabe que puede hacerlo a título personal, es una decisión, ya en la anterior hablamos de los liabilities, de las responsabilidades, pero igual lo puede hacer a través de una sociedad limitada, a través de una corporación, o si usted tiene una corporación en su país, esa se puede registrar en los Estados Unidos y pagar impuesto a través de esa corporación extranjera. No es la mejor ventaja, pero es importante que ustedes sepan que es una de las Opción. opciones, No. porque ahí ya cada uno define, ¿no? Cada uno tiene sus particularidades y lo puede hacer. Cada escenario es distinto de cada cliente. Sí, sí, El hay que más se personas. ajuste, que más le beneficie. Sí, Y porque usted es el especialista en eso. sí, sí, hay unos que tienen, digamos, sus corporaciones en sus países y es una corporación familiar y no quiere hacer nada que no sea a través de ese esquema. No se preocupe, aquí le ayudamos Tienen la y opción. logramos conseguir. Lo importante es que sientan esas grandes ventajas que siempre vamos a tenerlo, la asesoría correcta y buscamos la vía. Entonces, lo que hablamos ahorita con Joana, realmente el cálculo se va a hacer sobre el neto de ingresos menos los gastos, es la forma como siempre lo vamos a calcular, lo que llamamos la renta que se grava, la renta gravada. En el anterior les contábamos que las famosas LLC del estado de la Florida son las sociedades de responsabilidad limitada, que estas hacen un tratamiento tributario bien interesante porque informan qué pasó. Recibimos 100,000 de renta, pagamos esto de asociación, de los impuestos, de reparaciones, del seguro, de las asesorías con Tax Solution, de la depreciación, tuvimos que viajar a hablar con Claudia, etcétera, etcétera. Y al final, ese valor, digamos que tuvimos un valor tributable de $20,000. Entonces, hace lo que aquí llamamos un pass-through, que esa obligación de pagar el impuesto queda informada en el contribuyente extranjero. Y ahí es cuando al final les vamos a informar y aclarar cómo lo vamos a hacer. Es lo que se llama el famoso pass-through. Esa obligación de pagar el impuesto se transfiere a cada uno de los dueños. Entonces,
Y las personas dicen, pero Johnny Eusebio, ¿cómo lo voy a hacer si yo no vivo allá y no tengo un documento? Sí, Vamos a correcto. explicar. Si decide irse por la corporación va a generar sus propios rentas, las va a recibir, va a pagar todos sus gastos y al final va a pagar un rate fijo del 21%, más el Estado. En este caso, el Estado de la Florida paga si el valor a tributar es superior a $50,000. Si es inferior, el Estado de la Florida no cobra los impuestos. La corporación, adicionalmente, si alguno de los dueños de la corporación va a retirar sus dividendos, esos dividendos se van a informar en la personal. Entonces, algunas veces ese es el término que consideramos que se paga doble tributación, pero es una elección que elijan tener una corporación. La corporación paga los impuestos, a los dueños les paga dividendos y lo único es que es cuando venden la propiedad, no tenemos ningún tratamiento tributario especial de las ganancias, como si lo tenemos en la sociedad limitada o en la persona. Los primeros $40,000 de capital gain de las propiedades vendidas a más de un año es exento de impuesto, el impuesto es cero. Y Cuando también estamos en la corporación. la corporación sí no tiene esa excepción, entonces, pero son opciones, ¿no? Como decimos, si quieren tener una corporación, lo pueden hacer, lo único es que si vendemos la propiedad y ganamos $30,000 en esa venta, a pesar que sea más de un año, va a tener que pagar el impuesto. Cuando es en la LLC que se paga impuestos como una partnership, no, los primeros 40,000 el impuesto es cero. La corporación extranjera, como dijimos, es un contribuyente separado, reconocido solamente para efectos fiscales en los Estados Unidos. No está constituido bajo las leyes de Estados Unidos y tiene que tener un acta donde autorizan a la empresa de ese país registrarla en los Estados Unidos para efectos del pago de los impuestos. Nuevamente, eso sí quiero que nos quede muy claro, la corporación tiene un flat rate del 21% sobre la ganancia neta de cada año y cada estado puede tener su propio rate. Entonces, la pregunta del millón. Si yo soy extranjero y no tengo un documento, ¿qué voy a hacer? Entonces, solamente como a manera de información general, algunas personas extranjeras pudieron en algún momento tener un Social Security. Hace como 20 años venían a estudiar, abrían una cuenta y les daban el Social. Entonces, si alguno de ustedes tiene un Social Security, puede generar el pago de sus impuestos a través de ese Social. Si eligió pagarlo a través de una corporación, la propia corporación va a tener su número de identificación tributaria que se llama el EIN, Employer Identification Number. O el IRS le da la posibilidad de tener un número de identificación personal para efectos de pagar los impuestos que se llama el Tax ID o el ET, cualquiera de los dos. ¿Qué va a hacer? Ahorita lo vamos a explicar. Algunos niños que son adoptados en los Estados Unidos tienen la posibilidad de tener una identificación. En este caso no es un ITIN, sino un ATIN, que es de adopción. Adopted Tax Identification Number, y el otro es Individual Tax Identification Number. Y nosotros los preparadores de impuestos vamos a tener un PTIN, que es nuestro
número de preparador identificado en el IRS. Entonces, hay unas reglas bien importantes para los extranjeros, residentes y no residentes. Aquí es bien interesante entender qué es residente y qué es un extranjero no residente. Solo para efectos fiscales, porque imagínense que algunos extranjeros deciden quedarse en el país con o sin estatus inmigratorio. Entonces, para fines fiscales, residente es bien diferente que los fines inmigratorios. Esto me encantó hacerle la aclaración porque hay un poquito de confusión al respecto. Sí, es bien importante aclararlo. Sobre todo eso porque usted menciona que muchas veces las personas viajan y por algunas circunstancias se quedan en el país más tiempo de lo pensado y bueno, llega el momento y tienen que hacer su declaración. Declaración. Entonces vamos a identificar. Para el pago de los impuestos hay dos grandes grupos a nivel personal, residentes y extranjero no residente. El residente para fines fiscales va a tener las mismas leyes tributarias que nosotros los ciudadanos estadounidenses. Si es un extranjero residente, significa que va a tener que declarar todos los ingresos a nivel mundial. Si yo por X circunstancia me quedé en el país y mi negocio sigue rodando en mi país de origen y presento declaración en mi país de origen, el hecho de ser residente para fines fiscales, tengo que declarar lo que gané en mi otro país más lo que estoy ganando en los Estados Unidos. Y todo el mundo dice, no, si yo ya pagué impuestos allá, ¿yo por qué voy a pagar acá? Tranquilos. No existe doble tributación. Si usted por X motivo se quedó acá y no tiene un estatus inmigratorio o tiene un estatus inmigratorio, va a declarar todo lo que recibe, pero también puede solicitar un crédito de todo lo que pagó. Entonces, en cierta forma tiene sentido. Si estás viviendo acá, estás recibiendo todos los beneficios de seguridad, de educación, de todo lo lindo que nos genera Estados Unidos, pues es una forma de compensarlo. Como dice la IRS, es el precio de estar aquí. Yo digo que realmente que sí. Pero si es un extranjero que vive en su país y solamente viene con Joanny y con Eusebio a hacer inversión en los Estados Unidos, se considera un extranjero no residente. ¿Qué significa? Que no es un ciudadano de los Estados Unidos y por lo tanto no va a ser un extranjero residente para fines tributarios. ¿Qué se va a reconocer y qué se va a pagar? Exclusivamente se va a pagar el impuesto de la renta en los Estados Unidos de todas las actividades provenientes de fuente de Estados Unidos. En el caso de bienes inmuebles, va a ser los que compran con Joanny y con Eusebio y que le generan ingreso en los Estados Unidos. Ingresos. De esto hay una gran polémica de algunas personas extranjeras que generan ingreso en los Estados Unidos. Dice, pero yo soy extranjera. Si tu ingreso está conectado con los Estados Unidos, toca declararlo. Claro. Entonces, el tratamiento tributario, extranjeros residentes y no residentes, ya vimos que es bien diferente. ¿Por qué? Porque como residente, ingresos mundiales, como extranjero no residente, solamente lo que tiene relación con los activos que posee o las actividades que hace en los Estados Unidos. Hasta ahí estamos. Sí, Estamos claros. sumamente claro, sumamente claro. Listo. Entonces, usualmente los extranjeros residentes para fines fiscales pueden darse por varias vías. Uno, porque tienen su tarjeta verde o como más comúnmente se llama la Green Card. Entonces, si en algún momento del año calendario usted fue residente legal permanente conforme a las leyes de inmigración y esta condición no ha sido revocada,
usted va a declarar su ingreso alrededor del mundo. O por la prueba de presencia sustancial, que era lo que hablábamos ahorita. Decidí quedarme más tiempo. Entonces, si en el último año, 31 días usted estuvo acá y en los 3 años anteriores, 183 días de un cálculo que ya se lo voy a enseñar, se considera residente para efectos fiscales. Y que voluntariamente usted elija pagar impuestos como residente. Ahí sí, voluntariamente usted desea hacerlo. ¿Qué es esta prueba de residencia? Entonces, en los Estados Unidos se va a ver los 3 años anteriores. En el año anterior, digamos, estamos en el 2022. En el 2021 se va a computar el 100% de los días del 2021, la tercera parte del 2020 y la sexta parte del 2019. Vamos a suponer que una persona siempre viene y pasa un periodo de vacaciones de 120 días. Entonces, en el primer año anterior, los 120 días, de acuerdo a la fórmula, serían 120, la tercera parte 40 y la sexta parte 20. Si sumamos todo nos daría 180 días, está por debajo de los 183, no tiene problema, declara como un extranjero no residente. Pero mire qué pasa si yo le añado al menos 4 días. Un par de En el días. 2021 me quedé 124 ya por prueba de días va a ser residente. Y miren lo interesante, aunque nos parezca que estos son cálculos no tan estrictos, algunos de los artistas más famosos del mundo tienen problema porque no cuidan. La mayoría de países tienen estas legislaciones. Correcto. Entonces, se hacen residente por permanencia. Y después las autoridades les dicen, páguenme mis impuestos. Y ahí se forman todas esas confusiones que ya hemos visto de nuestros actores preferidos. Y bastantes polémicas que siempre hay. Y como usted dice, en muchos países, porque esta regla no solamente la tiene Estados Unidos, en Europa también, muchos países. Sí. Y dice, pero si yo Sí. no tengo mi green card, no necesitas. No necesita la green O card. la permanencia, el número de días. Entonces les traje esto que es como muy confuso y mira que lo hacemos fácil. Es sencillamente revisar lo que estuvo en los últimos 3 años, el 100%, el tercero, el sexto, y ahí nos da la suma. Entonces, aquí hay una aclaración que me pareció muy prudente hacerlo porque ustedes pueden tener también muchos clientes que son ciudadanos americanos y residen en el exterior. Sí. De esos hay muchísimo. Entonces, como ya vimos en las slides anteriores, si es ciudadano americano, rige la ley de los ciudadanos americanos y tiene que reconocer los ingresos alrededor del mundo. Pero dicen, un momento, si los ingresos yo los tengo en Colombia, yo no los traigo a Estados Unidos. No importa si los transfiere, si los tiene y los declara, también toca declararlos acá. Y nunca va a haber la doble tributación porque está la forma de solicitar el crédito. Entonces, lo importante, si es ciudadano americano, no importa dónde viva, tiene que hacer su declaración de impuestos como residente, forma 1040 en los Estados Unidos. Pagar el impuesto que corresponde si alguna vez hay diferencia. Pero hay bastantes excepciones para no generar una doble tributación. Entonces, los ciudadanos y los residentes legales en los Estados Unidos que residan en el exterior, por favor, es algo bien importante de cuidar esta obligación. Y entonces ahí dice, pero yo tengo un niño y nació en el exterior y no tiene social porque aquí no hay consulado, no hay embajada, siempre va a tener la posibilidad o que tenga social o solicitarle el Tax ID o el ITIN a su hijo del exterior.
Una pregunta, tratado. señora Claudia, Sí, y si es menor de edad, ¿a partir de qué edad debe hacer sus impuestos? desde el momento que recibe ingresos. Ok, No está limitado la edad. no está limitado. Supongamos, es una excelente pregunta. Un niño tiene Social Security porque sus padres son americanos, residen en el exterior y los papás en el exterior tienden mucho a hacer inversiones a nombre de los niños. Sí. Significa que tiene rendimientos, que Ujú. tiene dividendos, etcétera, etcétera. Tienen que declararlo y pagar sus impuestos. Él puede ser dependiente del papá y de la mamá en su declaración y tener una declaración individual donde reporta como dependiente los otros ingresos. Excelente pregunta porque no es que diga, no, es que mi hijo es menor y no Ujú. tiene obligación para declarar. Correcto. Si Sí. tiene ingresos, ahí va. Tiene relación. Sí, existen infinidad de tratados bilaterales. Yo los invito a que revisen si el país donde ustedes residen tiene algún tratado. Y en ese tratado dice exactamente qué pasa en el país, dónde lo paga, dónde lo reconoce. Entonces siempre va a existir la posibilidad de que revisen si tiene tratados bilaterales. Y básicamente la declaración en 5 pasos. Aquí se va a determinar de acuerdo al estado civil. Vamos a mirar que existe una tabla de impuestos. Si usted es extranjero, no residente, su estado civil para efectos tributarios es como si fuera o soltero o casado rindiendo por separado. Calcula el ingreso gravable, que ya vimos que es el ingreso bruto menos las deducciones que pueda tener. Y de acuerdo a ese nivel de ingreso, vamos a ver una tabla para mirar cómo se calcula. Y ahí vamos a mirar cuál es la forma de calcular el impuesto que debe pagar. Nos vamos a orientar las reglas para los no residentes porque entendemos que muchos de los inversionistas pueden caer. Entonces, nuevamente, el extranjero no residente es aquel que no es ciudadano americano ni es un extranjero residente para fines tributarios. Significa que no tuvo más de 183 en los últimos 3 años, de acuerdo a la cálculo que ya vimos, y va a pagar tranquilo sus impuestos solamente sobre las fuentes de los Estados Unidos. Eso es bien interesante. Entonces, nuevamente, el contribuyente extranjero, tengan presente que es sobre el comercio o sobre lo que ustedes van a realizar dentro de los Estados Unidos. Y ahí viene la segunda parte de nuestro webinar. Entonces, yo ya compré mi propiedad, la pude haber comprado a través de mi empresa o a nivel personal. Bien sea a través de la empresa o una LLC, acuérdense que va a haber un pass-through, una transferencia de obligación a título personal. Y yo no tengo mi identificación, tranquilo. El IRS le va a proveer una identificación que se llama el Tax ID o el IT. Entonces, ¿qué es y para qué sirve este gran número? El número de identificación del contribuyente, también conocido como TIN, Tax Identification Number, por sus siglas en inglés, lo usa el IRS para darle una identidad que pueda ser como parecido a la identificación que usted maneja en su país. Y va a ser siempre que usted rinda los impuestos. Hay una obligatoriedad de renovarla antes de los primeros 5 años por una sola vez. Y hay algo bien interesante. ¿Para qué se utiliza? Básicamente, y este fue el origen del ITIN, es para ayudarlo a usted como extranjero a cumplir con las leyes tributarias de los Estados Unidos. Entonces, es bien importante que usted tenga en cuenta que ese es el objetivo. Para las personas que no tienen Social Security o no tienen la posibilidad de tener uno. Y esta identificación
la emiten independientemente de su estado migratorio, ya que tanto extranjeros residentes como no residentes pueden verse obligados a hacer una declaración de impuestos y a pagar sus impuestos. ¿Para qué no sirve el Tax ID o el ITIN? No es una autorización para trabajar en los Estados Unidos. ¿Proporciona el derecho a recibir los beneficios del seguro social? No, porque solamente es para los que tienen el Social Security y no califica a las personas para propósitos de algunos de los créditos que se usan en los Estados Unidos, como es el Earning Income Credit o el crédito por ingreso de trabajo. Eso es bien importante, porque a veces hay mucha confusión, que yo solicito un Tax ID, que con esto puedo trabajar y que con eso puedo recibir pensión en los Estados Unidos. No. Así Mis es. amigos. No son esos beneficios que obtienes. Más bien, aquí hay responsabilidades. Exactamente. Solamente para cumplir. Entonces, si no tienes el Social Security y necesitas hacer tu declaración, ahí va. En todas las categorías, si eres un extranjero no residente con obligación de presentar la declaración, que es la mayoría de nuestros inversionistas que compran las propiedades con Joana y con Eusebio. Y ahí vienen otras que me pareció importante dejarles como un material de consulta. Y finalmente, ¿cuánto voy a pagar de impuestos en los Estados Unidos? Entonces, como les expliqué, todo extranjero no residente va a caer en esta categoría de soltero. Pero miren, las tablas de impuestos para mí son espectaculares. Claro, porque es claro, con más beneficio. Ese es para mí de los mayores beneficios. Sí. Primero, recordemos, sobre la ganancia neta, después de que usted dedujo absolutamente todo. Y aquí hay una ventaja muy grande. Si usted hace una LLC, que más adelante le va a hablar Eusebio y Joana de las sorpresas que tiene. Si supongamos tenemos una LLC y tenemos varios miembros, significa que de la ganancia la vamos a dividir en cada uno de los dueños. Entonces, supongamos que mi empresa tuvo una ganancia de $24,000 y somos 3 socios. Lo vamos a dividir y cada uno va a pagar en su personal y reconocer $8,000. Mira el rate. Hasta 9,950 va a pagar solamente el 10% de impuestos. Creo que es una de las rates más espectaculares a nivel del mundo. Sí. Si tiene más de 9,950, entonces por los primeros 9,950 paga el 10%. Y lo que esté en el rango de 9,951 a 40,000 va a pagar el 12%. O sea que es así, señora Claudia, disculpe, sí, que si mi ingreso fue, o sea que va a haber una parte de ese ingreso que me lo van a calcular al 10% y otra parte de ese ingreso que va a ser al 12%. Wow. Sí. Es una bondad muy grande. Miren, inversionistas extranjeros, definitivamente esto es campanitas para hacer. Señora Claudia, usted está rompiendo un mito que hay, que aquí en Estados Unidos se paga mucho impuesto, con los impuestos, todos vienen con esa idea. Y aquí está rompiendo ese mito y aclarándole a nuestra audiencia los beneficios que pueden obtener ellos como inversiones aquí en propiedades, que es nuestro ramo. Sí. Es muy grande, es demasiado grande, porque si bien es cierto, el primer beneficio, por favor escuchen todos atentos, miren la tabla progresiva de impuestos. ¿Qué significa? Que está directamente relacionada con el valor que usted va a tributar. Entonces, claro, hay personas, yo tengo clientes que ganan más de $1,000,000 y ni con eso el 37%
si ustedes lo miran con respecto a otros países, todavía pagan mucho menos. Pero miremos, Eusebio, para mí la mayoría puede estar en el orden de hasta $40,000 de rendimiento de una propiedad o dos propiedades. Correcto. Porque acuérdense que de la renta descontamos Todos los gastos, todo que puede deducir. y llega al final. Entonces mira que básicamente estarían todos por el orden del 10 o el 12%. Si ustedes me dicen un país que pague menos que esto, realmente es difícil. Entonces, Sí, porque yo quisiera recordarle no solamente los gastos que tienen, sino la depreciación, que es una de las bondades que ustedes pueden utilizar acá, que es esa depreciación que le aplican a la propiedad. Entonces, claro, es algo que ayuda a que ese neto cada vez sea Siempre más baje. bajo, más bajo y más bajo. Muchas veces que he visto, Eusebio, las personas pueden tener los mitos y es porque han presentado su declaración de impuestos con personas que no han sabido Correcto. aplicar los beneficios. Sí. Entonces, por eso, yo los invito a que Tax Solution, como solución a su medida, nos puede contactar telefónicamente, nos puede contactar por WhatsApp, nos puede contactar por la página web o por el app, que realmente el app va a ser una de las grandes ventajas. Entonces, muchas gracias porque me encantó. Si ustedes me dejan hablando todo el día, ustedes saben que es mi pasión el tema tributario en los Estados Unidos, pero pudimos ver, Joana y Eusebio, todas esas grandes ventajas que es invertir en los Estados Unidos. Bueno, Muchísimas Joana, gracias. es momento de dar la sorpresa que les tenemos a nuestros clientes. Sí, claro que sí. Bueno, primero que todo, quiero darle las gracias a la señora Claudia, muchísimas gracias, y por eso es que estamos muy, muy satisfechos y nos sentimos confiados de tenerla en nuestro equipo, y sabemos que nuestros clientes están en las mejores manos, porque lo que la señora Claudia acaba de decir es sumamente importante. Tienen que estar con profesionales, señores, es muy importante que estén con personas con certificaciones, que sean personas con muchísima trayectoria y con experiencia, para que sepan manejar toda la parte tributaria y todas las áreas en la cual entren en los Estados Unidos. Eso es muy, muy importante. Bueno, claro que sí, la sorpresa que le tenemos el día de hoy es que, bueno, parte del equipo de nosotros, por supuesto, que es la compañía de la señora Claudia, y para todos los participantes que nos están escuchando el día de hoy, y bueno, quieren tomar acción con nosotros, quieren hacer la compra de un inmueble, por supuesto que para nosotros es una de las primeras recomendaciones que hacemos, es ponernos en contacto con la señora Claudia para que toda la parte de la creación de esa compañía, como sabemos, cada escenario va a ser diferente para cada persona, cada familia es un escenario diferente. Yo le digo a mis clientes, para ustedes va a ser como un traje a la medida. Todos me dicen, pero ¿qué va a ser lo mejor para mí, Joana? Crear una corporación, crear una LLC. Y para mí me parece que es un traje a la medida para cada persona, y nosotros queremos dejarles saber que, bueno, vamos a obsequiarles la creación de, así sea una LLC o una corporación, con la señora Claudia, con su compañía, con Tax Solution y Booking. Y bueno, esa es la sorpresa que les queríamos dar. ¡Wow! Tremenda sorpresa. Excelente. Sí. Y bueno, queremos que tomen acción y que utilicen el app que tienen de la señora Claudia, que es un excelente app. Pueden descargarlo en su teléfono Android o en el Apple Store, para que se pongan en contacto con ese excelente equipo que tienen, porque la señora Claudia no está sola, cuenta con un excelente equipo, unas chicas excelentes todas que van muy certificadas. Sí, que van a estar ahí. Portugués, español o inglés. Correcto. Estamos en los tres idiomas. En 3 idiomas para prestarles todo ese servicio. Bueno, Eusebio, no sé si quieres agregar algo. Sí, bueno, quiero a mi audiencia que nos acompaña el día de hoy, que no lo tomen a la ligera, que en verdad el tema tributario, si lo hacen mal, puede causarle penalidades, pérdida de dinero, pérdida de tiempo, y en verdad estar en manos calificadas, manos con experiencia, es lo mejor, y arrancar desde el principio, y no dejarlo para último. O sea, este tipo de preparación lo deben hacer antes de escoger la propiedad. Ya tener preparado en la parte tributaria y para obtener todos los beneficios que ustedes nos plantean. Excelente. Muchísimas gracias, Ana Claudia, por su tiempo. Gracias a ustedes, nos encantó y aquí estamos para educar
a nuestros inversionistas extranjeros, pienso que es la clave de éxito para que la inversión sea segura y productiva de la forma como ustedes lo han planteado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero dejarles saber a, bueno, todos los asistentes, vía correo electrónico, vamos a enviarle todos los contactos de la señora Claudia y bueno, para que tengan y puedan contactarse con ellos. Muchísimas gracias a todos. Vemos unas preguntas acá en el chat que la vamos a responder independiente, vía directa con cada uno de los participantes. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta luego.